Muy buenas noches, tengan todos mis compatriotas bienvenidos a una noche más de directa. Supuestamente hoy íbamos a hablar sobre la diferencia entre la Constitución de 1940 y el mamotreto comunista del 2019. De hecho, les iba a hacer una presentación en PowerPoint, pero resulta que ocurrió algo hoy que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes y quiero analizar un poco la situación del pueblo cubano y todo el problema que están viviendo y la falta de de centrarse en lo que realmente el pueblo cubano quiere. Hoy tuve la dicha de conocer un muchacho joven cubano, artista, no voy a mencionar su nombre, tendría unos 20 y pico de años, y me mandó directo y me mandó mensaje porque en un mensaje que le mandé le dije que todo lo que estaba sucediendo en Cuba, toda esa necesidad que tenían ellos de pedir por más libertad de expresión, por más comida, por más, que todo eso se definía en solo una cosa y es reclamar la Constitución de 1940. Por supuesto que el cubano tiene el pueblo de Cuba tiene la costumbre de decir, oh, toda esa palabrería, todas esas baboserías, toda esa, déjenla y que nosotros no estamos, y de hecho me estaba explicando que el pueblo de Cuba no está interesado en ninguna constitución y no están interesados. Digo, bueno, entonces en esa conversación digo, bueno, mijo, entonces tú como joven cubano, ¿qué es lo que te interesa a ti? Entonces me dice, no, el pueblo de Cuba quiere más comida, quiere más libertad de expresión, quiere que saquen a los presos políticos de las cárceles. Dígole, ¿y cómo ustedes pretenden lograr eso? Dice, no, para eso hay que sacar a la dictadura. Digo, pero es que ustedes no se deciden qué es lo que ustedes quieren, porque ahora mismo, mañana mismo, la dictadura, si le da la gana, que a la dictadura no le ha dado la gana de darle comida al pueblo de Cuba. Ellos no tienen, esa es la idea de la dictadura, mantener al pueblo con hambre. No es que en Cuba falte la comida, es que ellos quieren mantener al pueblo así. Entonces digo, ¿cuál es el punto de estar pidiendo comida todos los días, pedir más libertad de expresión? Si mañana la dictadura se levanta y le da la idea de repartir comida y darle un poco de libertad de expresión, ustedes se van a quedar tranquilos. Y ustedes tienen que decidir si ustedes lo que quieren es sacar a la dictadura o ustedes quieren más comida. Pero ustedes no pueden pedir comida y pedir que se vaya la dictadura, pero la dictadura no se va a ir, señores. Pueblo de Cuba, la dictadura no se va a ir. De hecho, ¿a dónde se van a ir? Porque donde quiera que se meta la dictadura, lo van a ir a buscar. Entonces, la dictadura está condenada a quedarse en Cuba a menos que ustedes lo saquen a la fuerza. Porque la dictadura no se va a ir por su propia voluntad. Ellos no se van a ir, ellos viven muy bien. Y eso es lo que yo le estaba explicando a este joven. Digo, y la única forma de presionar a la dictadura para que se larguen de Cuba es a través de la Constitución de 1940. No hay otra forma. Y que el ejército entienda que la única forma que en Cuba puede haber cambios, que el ejército se ponga a favor del pueblo y restituya la Constitución de 1940. De otra forma, la dictadura, señores, en Cuba no se va a ir. Y comida, mañana le pueden dar toda la comida que ustedes quieran. Y se la dan mañana y pasado se la quitan. Porque así es, los manipulan.
Entonces yo le estaba explicando a este joven y por supuesto al final, porque bueno, se quedó como todos, se quedan sin datos móviles y me estaba enseñando el pasaporte cubano. Y yo digo, bueno, esa es la solución que tiene la juventud cubana. A pesar de saber que no tienen otra salida, que a dónde se van a ir, bueno, se pueden ir a otros países, pero digo, ¿de dónde sacan el dinero? Porque yo me acuerdo en el año 80, cuando yo salí de Cuba en los años 80, no era fácil. A mí me tuvieron que pagar la salida, porque yo no podía pagar mi salida. Y yo me pregunto, ¿cómo los cubanos se pagan esas salidas? ¿De dónde sacan el dinero? ¿O es que el exilio cubano sigue incitando al cubano a salir de la isla? Porque eso es otra opción. Y entonces le mandan el dinero, ya sean familiares, sean amigos, porque está bien. Pero ningún familiar va a exponer a sus familiares. Hay que ser, yo no sé, no entiendo que un familiar exponga a sus otros familiares en Cuba a toda la travesía de Centroamérica. Para nada, para nada. Porque si un primo mío viviendo en Miami me dice, te pago para que te salgas de Cuba, digo, de la única forma que yo me quede en ese país, pero yo no voy a llegar a los Estados Unidos porque la ley ya no existe y no hay esperanza, a menos que Biden la vuelvan a poner y no creo que la vaya a poner. Entonces, yo no sé cuál es la mentalidad del cubano dentro de la isla. No sé cuáles son las aspiraciones. Me enseñó su pasaporte cubano. Digo, bueno, me imagino que él tiene intenciones. Él me dijo así, me dijo, si yo no puedo hacer nada aquí y esto sigue en esta mierda, yo me voy de Cuba. ¿A dónde se irá? Tal vez se vaya a España, se vaya a Francia, se vaya a Rusia, a Surinam, que todo el mundo se está yendo para Surinam. Pero digo, el cubano que tenga intenciones de salir de Cuba para llegar a los Estados Unidos está perdido en el llano. Está perdido en el llano porque no van a entrar a los Estados Unidos como se entraba antes. Ya esa opción no está fuera de la mesa. Y vemos todas las deportaciones que han ocurrido desde el principio de año. Y aún así el cubano insiste en querer llegar a este país. Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero la situación es, entonces me pone la situación de que el pueblo cubano, que todo el mundo se tira a la calle a pedir comida. Digo, señor, el pueblo cubano, aunque se tire a la calle a pedir comida, eso no le va a traer cambios al pueblo de Cuba. Aparte que no tienen contra qué tienen para enfrentarse al ejército o a la policía. Porque con piedra y palo no van a poderse enfrentar a un ejército armado. Y él me dice a mí que el ejército es capaz de reaccionar contra el pueblo. Digo, bueno, yo no sé pero yo pasé el ejército en Cuba y yo jamás me tienen que matar, pero yo sería incapaz de reaccionar en contra de ningún vecino mío, en contra de ningún familiar mío y usar mis armas en contra de ellos. Pero digo, bueno, eso era en los años 80 y pico. Ahora yo no sé la mentalidad del cubano en el ejército. Pero digo, las opciones que él me da de que no, que el pueblo que se tiene que tirar a la calle a pedir comida, a pedir más libertad de expresión, digo, eso mañana mismo se lo puede dar la dictadura. Pero eso no va a traer cambios definitivos a Cuba. Entonces me dice que en Cuba, que el cubano no le interesa ni conoce la Constitución. Digo, ese es el punto. Ustedes tienen que empezarla a conocer. Empezar a hablar de que existe una Constitución legal en Cuba, que es la Constitución de 1940. Y no se trata de que te salgas a la calle con un cartel diciendo queremos la Constitución de 1940. No, sencillamente con la gente que ustedes conocen
con las que ustedes tienen confianza. Comenten, platiquen, en vez de platicar de la última telenovela o de las mentiras que dice el noticiero, platiquen con la gente, hablen con la gente, con su misma gente del círculo, acerca de, bueno, ok, esto es, qué tal, quién, ustedes han escuchado de la Constitución de 1940, coméntenlo entre ustedes. Pero esa es y yo se lo he dicho, le he dicho, aunque el ejército se pusiera a favor del pueblo de Cuba, ¿cuál es la bandera de lucha? ¿Cuál es la bandera de lucha? La bandera de sacar la tiranía del poder, esa no es una bandera de lucha. De entrada, ¿a dónde se va a ir esa dictadura? Se tendrían que ir a una isla desierta, pero ni aún así, porque yo creo que hasta la isla lo van a ir a buscar. Entonces digo, esa gente salen de Cuba muertos, esa gente no van a entregar el poder, esa gente salen de la isla con los pies por delante, y eso es, el cubano no acaba de entender eso. El cubano no acaba de entender que si han aguantado por 62 años, es señal de que la dictadura no se va a ir por sus propios pies. No estamos con la misma dictadura que fue Batista, que agarró un avión y se salió de Cuba. Entonces me dice, no, que si el ejército reacciona contra el pueblo, que una invasión. Digo, en Cuba no va a haber ninguna intervención militar de ningún país. No le interesa a los Estados Unidos, no le interesa a ningún país intervenir en Cuba. Buenas noches, Eduardo. Esa es la situación y es lo que el pueblo de Cuba tiene que entender. Cuba no va a ser intervenida por ningún ejército extranjero. El cambio que tiene que haber en Cuba se llama Constitución. Y es la Constitución de 1940 la única que va a forzar a la tiranía a tomar una decisión. O los matan o se van a ir y van a tenerse que enfrentar a la justicia, porque la dictadura sabe muy bien que el día que se vayan van a tener que, a las cortas o a la larga, van a tener que enfrentar la justicia del pueblo de Cuba por todas las mentiras de 62 años por negarle al pueblo su constitución. Entonces, esa es la situación que se está viviendo hoy por hoy en Cuba. Y estaba yo hablando con este joven y se lo estaba diciendo, le estaba diciendo, paren de pedir comida porque mañana les van a dar comida y pasado se las van a quitar. Paren de pedir que liberen a los presos políticos porque los liberan hoy, mañana vuelven a caer presos, porque esa es la forma de lucha que ellos están llevando. Forma de lucha que está mal, pero que la siguen llevando porque le están dando dinero. Entonces, eso es, hoy sale uno, mañana entra otro, sale uno, y así van a estar toda la vida pidiendo que liberen a los presos políticos y que le den comida. Y eso la dictadura lo puede hacer en cualquier momento, pero no les da la gana de hacerlo. Sencillamente a la dictadura no le da la gana ni de darles comida a ustedes, porque los quiere tener muertos de hambre y no les quiere dar ningún tipo de libertad. Sencillamente como eso. Ellos saben que el momento en que les den libertad, le van a dar el dedo y se van a coger la mano completa. Entonces eso no lo va a hacer la dictadura. Así se salgan 1000 personas a la calle, no va a suceder. Se la darán en un momento. Salen las 1000 personas y le llenan todos los supermercados de comida y le dicen que de ahora en adelante pueden reunirse y pueden eso. Y mañana buscan la forma de quitárselo todo de nuevo. Entonces el mañana, pasado mañana, van a tener que volver a salir otras miles de personas más. Y así van a estar por muchos años más. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que se larguen. Pero tú no le puedes decir que se larguen porque tú quieres comida. O que se larguen porque quieres cambio democrático. Porque esos cambios democráticos, la dictadura no se va a ir por sus propios pies.
Ahora le dicen a la dictadura, se van a tener que largar porque queremos nuestra constitución de regreso. Cuando le mencionen a la dictadura constitución de 1940, esa gente van a temblar porque saben el contenido de esa constitución y saben que bajo esa constitución ellos son ilegales, son unos delincuentes y la justicia les va a pasar la cuenta. Entonces, esta es la situación que el pueblo de Cuba tiene que empezar a analizar. Tienen que empezar a analizar que pidiendo comida, mandando denuncia de que si el hospital, que si está sucio, que si no hay medicamentos, eso lo sabemos, eso se sabe por 62 años y eso no va a cambiar en Cuba. Duro, pero es la realidad. Y al pueblo de Cuba ya no se le puede seguir mintiendo, ni se le puede ir por la gente para no decirle lo que está sucediendo en Cuba. Ni les van a dar medicina, ni les van a dar comida, ni va a cambiar la situación que hay en Cuba. Así mañana Biden, el presidente de los Estados Unidos, que no es el único país y es el grave error del pueblo de Cuba. No ven que no es solamente Estados Unidos, que tiene muchos países que negocian con Cuba. Entonces, porque no negocian con Estados Unidos, que sabemos que sí hay negocios con Estados Unidos. Ahora que Estados Unidos no le compra a Cuba, Estados Unidos no necesita nada de lo que puede exportar Cuba. Nada. Nada de lo que Cuba puede exportar a los Estados Unidos lo necesita. Estados Unidos tiene azúcar. Estados Unidos tiene mares. Nada. Café. ¿Qué es lo que puede exportar Cuba a los Estados Unidos? Nada. Nada. Porque las exportaciones se traen de otros países. Entonces, el pueblo de Cuba no acaba de entender. Estados Unidos no necesita de Cuba. Cuba necesita de Estados Unidos y Estados Unidos negocia con Cuba. Ahora, que Estados Unidos le diga a Cuba, me tienes que pagar en cash, que significa en efectivo, Estados Unidos no le da créditos a Cuba. Y no le da crédito al pueblo de Cuba, a la dictadura, porque no es al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no tiene nada que ver en esos negocios. La dictadura es la que no recibe créditos de los Estados Unidos por el historial tan malo de crédito que tiene esa dictadura. Le debe a todo el mundo a todo el mundo le debe. Y le debe a los Estados Unidos de todas las nacionalizaciones que se hicieron, que o no se pagó o se pagó muy poco. Entonces no tienen crédito con los Estados Unidos. Pero sí pueden comprarle a los Estados Unidos, pero tienen que comprar en efectivo. Y por supuesto no le conviene a la dictadura comprar en efectivo. Entonces esa es la carencia que hay en Cuba, aparte de que la dictadura se encarga de que existe esa carencia. A ellos les da la gana de que existe esa carencia en Cuba. No es que si hay un embargo, no, es que la misma dictadura es el objetivo de ellos, mantener al pueblo con hambre. Y mañana se pueden tirar 1.000 cubanos a la calle, 2.000 cubanos a la calle, pidiendo más comida, pidiendo más agua, pidiendo más electricidad. Se la van a dar por 1, 2, 3 semanas y después se la vuelven a quitar. Porque eso no es definitivo. Eso no define la salida de la dictadura de Cuba. Y pedirle a la dictadura que se vayan de Cuba de una forma pacífica, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ellos van a buscar la forma de seguir en el poder porque no tienen a dónde ir. No tienen a dónde meterse.
la justicia los va a ir a buscar donde quiera que se metan. Entonces, donde únicos ellos están protegidos es dentro de Cuba, porque ahí ninguna justicia de ningún lado los puede ir a buscar. Ellos están ahí y ustedes están embarcados con ellos allí. Y eso es lo que el pueblo de Cuba tiene que entender. De la única forma que ellos se la van a ver negra es que ese pueblo exija y pida que se le devuelva, se le restituya su constitución de 1940. Ahí sí, ya ellos no van a tener otra salida que entregarse a la justicia. Porque aunque huyera mañana la justicia por la constitución de 1940, los va a ir a buscar. Y todos los que hoy están trabajando para esa dictadura o van a tener que salir o van a tener que acogerse a la constitución de 1940, y el que no haya cometido crimen, ok, vas a trabajar y vas a seguir, pero el que ha cometido crimen va a tener que enfrentar la justicia. Y si se van al Polo Norte la justicia cubana los va a ir a buscar y los va a traer a enfrentar la justicia bajo la constitución de 1940. Y eso es lo que el pueblo de Cuba tiene que acabar de entender, que no es muela, como dicen ustedes, no se está hablando de muela, se está hablando de una legalidad que Cuba hoy por hoy no tiene. Ningún país en el mundo vive sin constitución excepto Cuba, porque eso que ustedes le llaman constitución del 2019 es ilegal. Tú no puedes basar una constitución sobre otra. Y se sabe muy bien que en Cuba jamás se derogó la constitución de 1940. No existe ningún documento donde diga que el pueblo cubano libre y soberano decidió eliminar la constitución de 1940 y crear una nueva. Nada de lo que ocurra después del año 59 para acá ha sido bajo legalidad. Y estamos hablando del año 59, porque aunque sabemos que la Constitución se comenzó a violar desde el año 52, Batista hizo todos los cambios que le dio la gana y hizo todas las leyes que le dio la gana, pero hasta cierto punto la Constitución seguía vigente. Con todas las violaciones que él le hizo, ahí estaba la Constitución de 1940. Violada, lo entendemos y está bien claro, pero no es lo mismo que ha sido violada a que al pueblo de Cuba se la han quitado el radical. Radical, que el pueblo de Cuba sabe de la Constitución, o porque lo han escuchado, porque dicen mucho, yo no sé, yo tengo que ver pruebas de que en las escuelas de Cuba se está enseñando la Constitución. No creo que en Cuba se profundice los aspectos de la Constitución de 1940. No creo que se profundice. Te podrán tocar por encimita la Constitución, pero estoy seguro que no tocan si fue erradicada o no. No tocan los puntos que benefician al pueblo de Cuba. No creo que toquen, que vayan tan profundo en el estudio de la Constitución de 1940. Entonces, son cosas que el pueblo de Cuba tiene que empezar a analizar y a entender que la solución no es pedir más comida, pedir libertades, porque eso no se lo va a dar la dictadura. Podrán salir mañana 2.000, 3.000 personas a las calles, que sabemos que no pasa, porque el pueblo de Cuba lo único que se dedica es a estar firmando, y esa es el nuevo hobby del pueblo de Cuba. Ven a alguien que lo están masacrando
y ellos lo que se dedican es a firmar. Ya. Ahí se van a ganar un Oscar por estar firmando lo que está sucediendo. Pero más nada que eso. Mañana pueden salir 2.000, 3.000 personas pidiendo comida y le van a poner un camión ahí repleto de comida. Todo el mundo se va a llenar la panza, se va a llenar las bolsas, se van a ir para su casa y todo el mundo felices y contentos. Y la dictadura ahí. Y eso es lo que está pasando en Cuba. Porque hasta que el pueblo de Cuba no se mete en la cabeza de que la única salida a toda la situación que se está viviendo en Cuba es reclamar la Constitución de 1940, la legalidad del país, no van a salir del atolladero en que están. Y el que me diga a mí cómo la Constitución de 1940 va a tumbar a la dictadura, la misma Constitución le dice a la dictadura que ellos son ilegales, que ellos no pueden estar más de 8 años en la posición en la que están, y sabemos que Fidel estuvo el triple, el cuádruple de los 8 años y más. Entonces esa es la situación, y también la Constitución le dice al pueblo que tienen el derecho de libre elecciones, sin presiones, sin que vas a perder tu trabajo, sin que el comité de defensa o el vecino te esté atosigando para que vayas y votes. El pueblo de Cuba puede ir a votar libre bajo la Constitución de 1940. La Constitución de 1940 acepta y permite todos los partidos que quieran reconocerla y acogerse bajo su manto. Es decir, la Constitución de 1940 permite el multipartidismo, cosa que sabemos que en Cuba ninguna de las constituciones que están ahora lo permite. Y automáticamente el Partido Comunista de Cuba, bajo la Constitución de 1940, queda ilegal. Queda ilegal. No pueden ejercer la política dentro de Cuba, porque es un partido ilegal, no reconocido por la Constitución de 1940. Entonces, esas son las cosas que solamente puede traer cambios para Cuba la Constitución de 1940. Nada más. Pueden seguir pidiendo comida, pueden seguir pidiendo la libertad de los presos políticos, pueden seguir los que se ponen y se ponen en huelga de hambre, que ya no es suficiente con que estén pasando hambre, sino encima de eso se castigan ustedes más todavía poniéndose en huelga de hambre. Doble castigo. Ya los castiga, la dictadura los castiga quitándole las comidas, con carencias de comida, y encima de eso ustedes se castigan poniéndose en huelga de hambre. Cosa ilógica, porque ya ustedes de por sí, por 62 años, están en una huelga de hambre forzada. Entonces, encima de eso, ustedes se automutilan poniéndose en huelga de hambre. Bastante inteligente, bastante ideas buenísimas que se le ocurre a los que dicen ser líderes dentro de Cuba. Y ya les digo, pueden pedir mañana comida, pueden salir 3.000, 4.000 cubanos pidiendo comida, pidiendo libertad de expresión, pidiendo libertad de todos los presos. ¿Qué más quieren pedir? Todo lo que quieran pedirle a la dictadura. Es lo mismo como pedirle a un papel en blanco. La dictadura no les importa. La dictadura no le va a hacer. Si, suponiendo que la dictadura se llenara de buena voluntad
y se lo diera, por el carácter genocida de esa dictadura, se los va a dar 1 o 2 días, el tercer día se los va a quitar otra vez. Y eso lo sabemos porque la conocemos. Pero es que le digo, la dictadura a la dictadura les interesa mantener al pueblo con hambre, precisamente para que no se enfoquen en lo que deberían de enfocarse, que es en la legalidad que le da la Constitución de 1940 al país y al pueblo. Entonces, como a ellos no les conviene que ustedes se enfoquen en eso, ¿qué hace? Que los mantienen con hambre y los mantienen quitándole los derechos de libertad de expresión, metiendo gente presa, violándoles sus domicilios constantemente. Que un cubano dentro de la isla que le hayan violado su domicilio me muestre una orden de un juez autorizando la entrada de ese policía a su casa. No me la pueden mostrar. No me la pueden mostrar. A todos a toda la gente, los opositores que hay en Cuba, que le han quitado los teléfonos, que le leen todos los mensajes, que me muestren, así que me lo pongan en cámara, una sola autorización de un juez en Cuba diciendo que ese policía tiene derecho a entrar a su casa, quitarle su teléfono, que es de su propiedad, que es propiedad suya, porque usted lo compró, se lo regalaron o como sea, pero es suyo, que venga y se lo quiten y no le den ni siquiera prueba de una orden judicial para hacerlo. Y ni siquiera lo remuneren por quitarles los celulares. Y eso lo va a seguir haciendo la dictadura. Eso lo va a seguir haciendo la dictadura. Así se salgan 5.000 personas a la calle a protestar, la dictadura lo va a seguir haciendo, señores. Porque esa es la naturaleza de esa dictadura. Y ustedes se lo han permitido por 62 años. Y por la forma en que el pueblo de Cuba se expresa, lo van a seguir permitiendo. Van a seguir permitiendo las malas atenciones en los hospitales, la mala educación en Cuba, la falta de transporte en Cuba, las carreteras destruidas. Eso es lo que ustedes van a seguir permitiendo. Y mañana les digo, le pueden salir 5.000, 6.000 personas a la calle a protestar y va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Porque la dictadura no se va a ir de Cuba si no hay una fuerza mayor que los obligue a tomar una decisión o entregarse a la justicia o salir huyendo como cobardes que son. Y la única fuerza mayor que puede lograr eso es la restitución de la Constitución de 1940. Eso es lo único que le puede apuntar el dedo a la dictadura y decir: ustedes son ilegales y se tienen que ir de aquí o van a enfrentar la justicia. Inclusive el ejército, las Fuerzas Armadas cubanas, de la única forma es que restituyan la Constitución de 1940, porque si no la restituyen van a seguir violando el hilo constitucional del país y van a seguir las dictaduras. Van a seguir las dictaduras, diferentes caras, pero va a seguir las dictaduras. Porque lo único que legaliza y controla al país es la Constitución. La Constitución del pueblo cubano, esa Constitución que el pueblo escogió en una democracia, en libertad plena, y decidieron que esa era la Constitución de Cuba, la Constitución de 1940. Y es la Constitución que se le prometió en la historia más soberana
se le prometió en el manifiesto de la Sierra de devolvérsela al pueblo de Cuba. Y esa promesa, ese compromiso murió en 1959. Murió, se olvidó. Y el pueblo no hizo nada. Pero ya esa fue la generación aquella. La generación esta no puede seguir cometiendo los mismos errores que cometió la generación de esos años. La generación de hoy, la juventud cubana, tiene que aprender que ningún país que esté fuera de la constitución de ese país, de la constitución legal de ese país, progresa. Y le estamos diciendo, se le está diciendo a la juventud cubana, la única constitución legal, legítima, con la que se pueden enfrentar no solamente a la dictadura, pueden decirle a todos los países en el mundo, esta es nuestra constitución y está siendo violada por 62 años, es la constitución de 1940, que reconoce a Cuba como una república democrática, libre. Cuba ni es socialista, ni jamás lo será. Entonces, esa es la juventud cubana es la que tiene que acabar de despertar. No pidan más comida, no pidan más que liberen a los presos políticos, pidan su constitución. Esa constitución no es del pueblo cubano de los años 40, de los años 50. Esa constitución es del pueblo cubano del 2021. La constitución del pueblo cubano del 2021 se llama Constitución de 1940 de la República de Cuba. Esa es la única constitución vigente, legal, legítima del pueblo de Cuba. Que las generaciones de ese tiempo cometieron errores, confiaron. No podemos seguir confiando. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes confiando en esa dictadura? Porque eso fue lo que pasó con las generaciones de los años 50 y pico, que confiaron en la dictadura de Fidel Castro. Y la juventud cubana de hoy sigue confiando en la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Y en el 2023 van a seguir, si no se ponen las pilas, y empiezan a reclamar lo que realmente les pertenece a ustedes, van a seguir confiando en el próximo dictador de turno, al que ellos decidan poner ahí, con sus intereses, para proteger sus intereses, porque no están protegiendo los intereses del pueblo de Cuba. Los intereses del pueblo de Cuba, a los ojos de la dictadura, es que sigan pasando hambre, que sigan pasando necesidades, y que sigan viviendo las carencias que están viviendo por falta de una constitución legal, por falta de constitución. El problema cubano se llama constitución. Constitución. No hay nada en Cuba que proteja al pueblo cubano. Lo único que lo protege se llama Constitución de 1940. No me voy a cansar de repetirlo. Podrán decir que esta muela mía es todos los días. No me interesa. No me interesa. Como le dije a este muchacho, yo no tengo necesidad de esto. Lo estoy haciendo por ustedes. Y tuvo que reconocer lo que se está haciendo es por ellos, no es por nosotros. Entonces tienen que acabar de darse cuenta. No queremos que se tiren a la calle. Sería fantástico que 5.000, 6.000, 7.000 personas se tiraran a la calle con carteles, no sé, con lo que sea, pidiendo que les restituyan su constitución. Pero sabemos que eso por ahora no va a pasar. Disculpen, pero que en el círculo donde viven ustedes, con la gente que ustedes tienen confianza, no necesitan 10 gente, en la cola del pan, en la cola de, no sé,
en los puntos Wi-Fi, comenten sobre la Constitución. Comenten. Si en esa conversación sale alguna duda sobre la Constitución de 1940, usen esos mismos datos, o no, es que no necesita hacer datos. En vez de estar denunciando como denuncia, empiecen a hacer preguntas. Van a tomar menos tiempo en hacer preguntas y van a tomar menos datos Wi-Fi y menos datos celulares haciendo preguntas sobre la Constitución que mandando todos esos videos, que mandando todas esas fotos, porque eso tiene que salir de Cuba. Eso tiene que salir de Cuba. Cada denuncia que sale de Cuba es un cubano que lo está haciendo y está gastando datos móviles en hacer esas denuncias, que si hacen preguntas sobre la Constitución de 1940 van a hacer menos gastos porque no tienen que mandar fotos, sencillamente hagan la pregunta a quien se la quieran hacer, como si la quieren poner ahí para que todo el mundo le conteste. El día que yo vea un cubano dentro de la isla haciendo una pregunta sobre la Constitución de 1940, estoy seguro que las respuestas le van a llover. Pero es que no preguntan, lo que hacen es denunciar. No denuncien más. Sabemos cuál es la situación de Cuba. ¿A quiénes ustedes, para quién van dirigidas esas denuncias? ¿Para quiénes? Porque a mí me denuncian que en el hospital Calixto García no hay ayudas de ningún tipo, que las condiciones higiénicas están por el piso y yo no puedo hacer nada, señores. No se puede hacer nada. Porque tomar esa foto y llevarla a la ONU ya lo sabe. Tomar esa foto y llevarla a la Unión Europea, ya la Unión Europea lo sabe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer esas denuncias? Que el mundo los escuche. El mundo ya los ha escuchado suficiente. Y el mundo sabe lo que está pasando. Pero la diplomacia de los países del mundo, y como se supone que Cuba tiene ante los ojos del mundo, porque la dictadura se ha encargado de eso y el pueblo de Cuba lo ha permitido, para el mundo Cuba tiene una constitución y es lo que ellos le llaman Constitución del 2019. Buenas noches, Elena. Entonces, eso es lo que el pueblo de Cuba tiene que acabar de entender. No hagan más denuncias, porque las denuncias el mundo las sabe. El mundo sabe lo que está pasando el pueblo de Cuba. Pero el día que al mundo se le diga Cuba es un país inconstitucional, que lo que la dictadura les está pintando a ustedes, que tienen una constitución, es ilegal, que la constitución del pueblo de Cuba se llama Constitución de 1940. El día que el mundo escuche eso del pueblo de Cuba, el mundo le va a llamar, le va a pedir cuenta a la dictadura. Porque el mundo le va a decir a esa dictadura que se vende como un país, como un gobierno, le va a decir a la dictadura por qué el pueblo de Cuba está reclamando esta constitución y ustedes dicen que tienen esta. Y ahí van a venir las respuestas de la dictadura. Y de ahí va a venir la respuesta del pueblo de Cuba. Pero mientras el pueblo de Cuba no alce su voz diciendo que quieren reclamar su constitución, una constitución que ha sido violada, no van a hacer nada. Sigan mandando denuncias de que si los hospitales están cayéndose, que si no hay ambulancia, que si gastan dinero en comprar patrulleros y no ambulancias. Eso lo sabemos. Lo sabemos porque eso es lo que hace la dictadura, reprimir. Que si el pan está en mala calidad, lo sabemos. Porque eso es lo que quiere la dictadura, que ese pan esté en mala calidad. Que si a ustedes le dan un vómito
pasado por carne, eso lo sabemos porque eso es lo que le quiere la dictadura darles a ustedes. Y eso tú se lo enseñas a un extranjero, se lo enseñas a quien sea y va a decir, y eso es lo que come el pueblo cubano, pero ya, de ahí no pasa. Se asombran, dice, pero ¿y eso es lo que come el pueblo cubano? Eso es lo que come el pueblo cubano y ya, y de ahí no pasa. Ahora, el día que el pueblo de Cuba diga, yo quiero mi constitución, estamos reclamando eso, y ese grito de constitución llegue a oídos de otros países, ahí es en donde entonces esos países van a decir, ¿por qué en Cuba se habla de constitución? De esta constitución, que es una constitución que se hizo en 1940, y por qué ustedes, si ellos le llaman gobierno de Cuba, como les quieran llamar, tienen esta constitución, y por qué el pueblo está reclamando esta constitución y ustedes tienen esta. ¿Cuál de las dos es legal? Y ahí la dictadura no puede decir que la de 2019 es legal, porque le van a decir, bueno, ¿dónde está que el pueblo de Cuba decidió derogar la constitución de 1940? Y ahí es donde va a venir los problemas y el caos para la dictadura, pues no van a aprobar que el pueblo de Cuba decidió en votación, decidió en unas votaciones libres derogar la constitución de 1940. No existen documentos, no existen pruebas de que esa constitución ha sido derogada. Por lo tanto, esa constitución está vigente y es legal y es la que representa al pueblo de Cuba. Entonces, yo no me quiero extender en esta directa. La directa supuestamente íbamos hoy a hacer comparaciones de artículos de la Constitución de 1940 que sí protege al pueblo de Cuba y las mentiras y la falta de protección del mamotreto comunista del 2019 que no protege al pueblo cubano en nada, que es solamente lo que se ha escrito ahí, se ha escrito para adornar un papel que de hecho está muy mal escrito, porque es como que lo hicieron a lo loco. Y vamos a ver, comparar la calidad de una constitución, de la constitución de 1940, que fue organizada para que el pueblo de Cuba pudiera encontrar lo que les interesaba, el artículo tal, el título tal, que si la familia, que si la constitución, el mamotreto del 2019 es toda una carretilla. Te empieza el artículo 1 hasta eso y ya. Te mezclan todo, que si el trabajo, que si todo lo mezclan. Es un desastre. Pero lo vamos a ver en el próximo programa. Hoy yo quise hacer este programa para hacerle un llamado a la juventud, sobre todo a la juventud cubana, porque ya sabemos que las personas mayores en Cuba ya están cansados de pasar todas las necesidades que han pasado. Sabemos que decimos que la deuda histórica que tiene las generaciones de los años 50 y pico y de los años 60 y pico en Cuba, esas generaciones que se dejaron engañar por el dictador Fidel Castro, entendemos que tienen una deuda moral con su gente, con el pueblo, con sus hijos, con sus nietos. Pero bueno, ya el daño está hecho. Ahora la juventud cubana, la actual, tiene que saber, que es la que tiene el poder de hacerlo, de que solamente van a salir de donde están a través de la Constitución de 1940. ¿Cómo se va a tumbar a la dictadura? Ya eso queda en manos del ejército cubano. Ningún ejército extranjero va a tumbar a esa dictadura. La dictadura cubana solamente o va a salir huyendo o va a ser entregada a la justicia del pueblo cubano a través del ejército cubano. Y ese ejército cubano tiene que tener el compromiso
con el pueblo de Cuba de restituir la constitución legítima y legal que es la constitución de 1940. Si ese compromiso del ejército cubano no viene acompañado con la restitución de la constitución de 1940, señores, prepárense para otras dictaduras. El pueblo de Cuba tiene en sus manos reclamar su constitución. El ejército cubano tiene en sus manos devolverle al pueblo de Cuba su constitución y llevar a la justicia del pueblo de Cuba al tirano. Pero solamente eso el día que el pueblo de Cuba y los jóvenes cubanos comiencen a reclamar la constitución de 1940 como la constitución legítima, legal, válida y existente en el 2021, en pleno siglo XXI. Esa es la única constitución que habla de la nacionalidad, de la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. No hay otra. No hay otra, ni la habrá. Ni la habrá. Porque es la única constitución que respalda al pueblo de Cuba, que fue elegida y aprobada por el pueblo de Cuba. Y ya cuando esté restituida, ya entonces hablaremos a través de todos los medios legales que esa misma constitución explica cómo se le pueden hacer los cambios y las enmiendas que se necesite por los canales legales, por los canales donde el pueblo cubano en general, sin distinción de ningún tipo, pueda decidir si se le hacen los cambios que sean necesarios. Pueblo de Cuba, no estoy seguro, y yo estoy seguro que el día que el pueblo de Cuba tenga esta constitución de regreso, no van a querer otra, no van a querer una nueva constitución. Van a querer hacerle las enmiendas como es lógico, como se hace en todas las constituciones del mundo. Se le van a hacer enmiendas, pero basado en la única constitución que protegió y fue elegida por el pueblo de Cuba en pleno uso de sus libertades. Eso es lo que tiene que el pueblo de Cuba entender. Que la constitución de 1940, que fue una constitución aprobada por el pueblo de Cuba en condiciones libres, democráticas, decidieron que esa era la constitución de la República de Cuba y es la constitución del 2021. La constitución de 1940 es la constitución de la República de Cuba en el año 2021. Cuando esa constitución esté de regreso en Cuba y las leyes empiecen a ejercerse bajo esas condiciones, bajo esa constitución, entonces ya el pueblo de Cuba va a tener la libertad de llamar a enmiendas, de pedir enmiendas, de llevar esas enmiendas a sus congresistas y los congresistas llevarlas al Congreso y debatirlas, discutirlas y aprobarlas. Y se aprueban mediante el voto del pueblo. En referendos, cuando hay elecciones, que si hay elecciones para congresistas, se le agregan ahí las enmiendas que se le haya que hacer a la Constitución y el pueblo vota en su voto directo, libre, secreto, si están de acuerdo con esas enmiendas
o no pasa esa enmienda. Pero eso lo va a hacer el pueblo de Cuba. Pero ya después que la Constitución esté ahí, vigente, haciendo su función de proteger al pueblo de Cuba. Pero mientras, no podemos aspirar ni que se le hagan cambios, porque no está el pueblo cubano en pleno uso de sus facultades libres y democráticas para hacer esos cambios. Y el pueblo cubano está dividido. Tenemos el pueblo cubano en el exilio y el pueblo cubano dentro de la isla. Y esta Constitución no es ni para uno ni para otro, es para todos. Entonces todos tenemos que participar en cualquier cambio que se le haga a la Constitución. Todos, sin distinción ninguna. Todo ciudadano cubano nacido en la isla de Cuba, así viva en la luna, tiene derecho a participar en cualquier enmienda o cambio que se le haga a la Constitución de 1940. Porque esa es la Constitución del pueblo cubano. Seas ciudadano del país que sea, sigue siendo cubano. Y te vas a morir siendo cubano. Entonces, eso tiene que ser así, porque así es la ley de esa Constitución. Pueblo cubano, no especifica si es que está en el extranjero, si es que está dentro de Cuba. Pueblo cubano en general es el único con la capacidad de hacerle cambios a esa Constitución. Pero para que esos cambios ocurran, tiene que haber sido restaurada al pueblo de Cuba. Las opciones de una Constitución nueva, señores, ninguna Constitución que se haga y ya tienen el historial de la Constitución del mamotreto de 1976 y este mamotreto del 2019 no son legales, por eso se llaman mamotreto, porque no están basados sobre la Constitución legal del país. Entonces, si mañana se cae la dictadura y hacen la Constitución del 2025, va a seguir siendo ilegal, va a seguir siendo una Constitución sin fundamentos legales, porque no está fundada en la Constitución legítima de la República de Cuba, que es la Constitución de 1940. Entonces, hasta que el cubano, porque señores, somos inteligentes, pero a veces la inteligencia se nos nubla. Cada vez que yo escucho a alguien hablando de una Constitución nueva, después que todo el mundo está cansado de decir que los mamotretos, y vamos a hablar para que entiendan lo que se está diciendo. La Constitución que llaman ellos Constitución de 1976, la Constitución de 2019, son ilegales. Si esas dos son ilegales, ¿cómo ustedes pretenden que porque en Cuba haya una democracia mañana y hagan una Constitución nueva va a seguir legal? ¿Va a ser legal? No va a ser legal. No importa quién esté en el poder en Cuba. Así sea Cuba sea capitalista a morirse, mientras que la Constitución que pertenece al pueblo de Cuba y que es la legal, que es la Constitución del 2019, Dios mío, perdóname, la Constitución de 1940, mientras esa Constitución no esté ahí, así sea Cuba el país más capitalista del mundo, el gobierno que esté ahí y que haga una Constitución nueva va a seguir siendo ilegal. Porque no se pueden hacer constituciones fuera de la Constitución de 1940. No se puede. No se puede. No puedes basar ninguna constitución hasta que no se haya restaurado la Constitución legítima de Cuba, la de 1940.
Y eso no significa de que porque se restaura la Constitución de 1940, al menos que el pueblo en un referendo, en votaciones, decidan, vamos a hacer una constitución nueva y es que no, es que la historia de todos los países del mundo, de todas las constituciones del mundo, si vamos a las constituciones de todas del mundo, ya no solamente de los Estados Unidos, cualquier constitución, ninguna constitución surge nueva. Son constituciones que salen de la constitución original, legítima de ese país. Entonces, la constitución de 1940, que es la legítima de Cuba, de esa constitución que está vigente y que si vamos a los artículos siguen siendo vigencia hoy por hoy en pleno siglo XXI, pues esa constitución se le puede añadir cosas a los artículos, tal vez se puedan modificar algunos artículos, pero es la constitución. No se está haciendo una constitución nueva, se está modificando la que ya existe, la que es legal. En base a esa constitución se sacan los nuevos artículos, se sacan los nuevos cambios, se le agregan los nuevos términos modernos, pero es la misma. Es la constitución restablecida en Cuba, la constitución legal de Cuba, la de 1940, que se le agreguen nuevas palabras, nuevas terminologías, porque el mundo ha avanzado, se entiende y no hay problema con eso, pero que se hagan en base a la legitimidad de la Constitución de Cuba, la Constitución de 1940. De ahí en fuera, todos los cambios que se le hagan a la Constitución están dentro de la ley, son legales y aprobados por el pueblo de Cuba. En democracia, en libertad, decidiendo, sentándote con tu familia, en tu casa, sin que nadie te esté presionando, que no te estén presionando en el trabajo, que no te estén presionando en el vecindario, y tú discutes con tu familia si el artículo tal se debe cambiar, se le debe agregar algo o se le debe quitar algo. Pero con esa constitución establecida en Cuba legalmente y llevando a término lo que nunca debió de pasar, que fue el desaparecerla y mantener al pueblo en una mentira hasta el año actual. Entonces, un último consejo al pueblo de Cuba. Esta directiva va a ser corta y ya me llevo una hora en esto. Solamente quiero hacerle un llamado a la juventud cubana. Si ustedes realmente quieren cambios para el pueblo de Cuba, para su gente, para ustedes mismos, si quieren un futuro, ese futuro no está fuera de la Constitución de 1940. Podrán decir que esto es una labia, que esto es una muela lo que yo les estoy metiendo a ustedes, pero yo les aseguro que no hay otra salida. No hay otra salida. Constitución de 1940. El pueblo comentando y reclamando esa constitución y el ejército cubano enforzando que esa constitución vuelva al pueblo de Cuba. De ahí se van a deshacer de la tiranía, porque una de dos, o van a tener que salir huyendo de Cuba o van a tenerse que enfrentar al pueblo. Y si el ejército respalda al pueblo, la dictadura no tiene mucho que hacer. Entonces, no hay otra. No pidan más comida, no pidan más cambios, libertad de expresión. No denuncien más lo que está pasando en Cuba, no denuncien la mala calidad de los productos, no denuncien más
lo que está sucediendo con los hospitales en Cuba, pidan, aclamen, escriban post en Facebook, en Twitter, pidiendo la Constitución de 1940. Es lo único que va a traer algo positivo a toda la desgracia que se está viviendo en Cuba. Es lo único. Que solamente ustedes no tienen es que no tienen ni siquiera que tirarse a la calle. Escriban posts en Facebook, Pueblo de Cuba, jóvenes cubanos, hablando que tienen, nada más que digan, tenemos curiosidad, queremos conocer la Constitución de 1940. ¿Por qué tanto se habla de esa Constitución? Si quieren llamarlo como ustedes le llaman, ¿por qué tanta muela con la Constitución de 1940? Investiguen, pregunten. No critiquen, no digan que es una muela y no sepan por qué se habla de esa Constitución. Después que ustedes sepan por qué se habla de esa Constitución, después que ustedes conozcan por lo menos algunos de los artículos de esa Constitución y ustedes quieren seguir llamando que esto es una muela, que esto es una babosería de los viejos del exilio, perfecto, pero no cataloguen como una muela sin sentido cuando ustedes no la conocen. Y esto es para la juventud, porque yo no veo ninguna persona mayor con dos dedos de frente diciendo que hablar de la Constitución es una muela. Aquí quienes dicen que todo el que habla de Constitución está dando muela es la juventud cubana, las nuevas generaciones, las que no saben qué es la Constitución de 1940, porque no pueden haberla conocido. Yo no la conocí, muchos de ustedes son más jóvenes que yo. Entonces están criticando y están diciendo que es una muela de algo que ustedes no conocen. Que ustedes no conocen. Conózcanla y después, si ustedes creen que eso sigue siendo una muela que no les va a traer a ustedes ningún beneficio, perfecto. Pero no empiecen, todavía no se han montado en el caballo y ya están galopando. No, señores, desen el tiempo de preguntar, de averiguar por qué se habla tanto de esta Constitución en las redes sociales. El que tenga acceso a las redes sociales, a Facebook, yo empiezo ahora a poner hashtags en Twitter sobre la Constitución de 1940. Vayan a Twitter, busquen mi cuenta Ángel Bento en Twitter y van a ver ahí hashtag de la Constitución de 1940. Le he dicho a los jóvenes en Cuba, le he dicho a los jóvenes de San Isidro, le he dicho a muchos jóvenes que están en San Isidro, pregunten si tienen dudas. Pero no es la cosa de preguntar, porque yo he visto a muchos de estos jóvenes de San Isidro en directas de la Constitución y no hablan de ella. Ni siquiera por el compromiso de mencionarla, ya que tú te tomaste el trabajo de entrar a una directa de Constitución y escuchar lo que se hablaba ahí, señor, por lo menos menciónela, pero ni la menciona. Dios, la dictadura le tiene miedo por el sentido de lo que es esa Constitución, pero ¿por qué el pueblo, por qué la juventud cubana le tiene miedo a hablar sobre esa Constitución? Si no la conocen, tú no puedes tener miedo de algo que tú no conoces. Señores, jóvenes, analicen, usen su cerebro para pensar. ¿Por qué la juventud cubana, los que están enfrentados a la dictadura, no pueden hablar de su Constitución? No necesitan conocerla.
No necesitan conocerla, no se necesitan conocer. Y si quieren conocer, pregunten, pregunten. En vez de mandar una foto denunciando que si metieron preso a fulano, a mengano, a ciclano, manden un post, manden un mensaje diciendo: quiero saber en qué parte de la Constitución de 1940 se hablan de mis derechos como ciudadano cubano a la libre de expresión. Y van a tener 10,000 respuestas sobre ese artículo. Y no es para que ustedes vayan a la dictadura y le digan: ¿sabes qué? El artículo tal de la Constitución de 1940 me protege. No, es sencillamente que ustedes vayan conociendo de esa Constitución. A ustedes no se les va a hablar del mamotreto del 2019. Cuando ustedes pregunten, se les va a hablar de su Constitución, de la Constitución legítima del pueblo de Cuba. Y es el punto que queremos que ustedes entiendan. Que el que no pregunta, no conoce. Entonces necesitan usar los canales que ustedes tienen, los pocos datos móviles que tienen, en vez de mandar fotos de denuncia de que si el pan está malo, que si la cola para comprar pollo, que si el pollo que si Cuba exportó langosta a Canadá. Eso, señores, no es lo importante. Esos datos móviles que ustedes gastan en eso es de más provecho y de más utilidad que lo gasten haciendo preguntas sobre la Constitución de 1940. No para que vayan a la calle a gritar, pero para que ustedes como pueblo, como jóvenes, conozcan de su Constitución. Que la conozcan, porque si no la conocen no la van a defender. Y es lo que está pasando ahora en Cuba, que los jóvenes cubanos no defienden la Constitución de 1940 porque no la conocen. Pero si encima que no la conocen no les interesa conocerla, entonces no hacemos nada. Van a seguir bajo dictadura hasta que sean viejos. Hasta que sean viejos. Porque no tienen un objetivo de lucha. El hambre no es un objetivo de lucha. La falta de libertades no es un objetivo de lucha. Las carencias en los hospitales no es un objetivo de lucha. El objetivo de lucha del pueblo cubano y de los jóvenes cubanos tiene, no es que deba, no, tiene que ser la restitución de la Constitución de 1940, porque es una Constitución que fue aprobada en democracia, en un país republicano, en un país nacionalista, en un país en democracia y donde el pueblo votó libremente. Y esa Constitución sigue legal, vigente, hasta el siglo de hoy, hasta el año 2021. Sigue ahí, esa Constitución no va a desaparecer. Esa Constitución es la bandera cubana, hecha libro, hecha leyes. Y esa no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. Esa realidad del pueblo de Cuba no va a cambiar ni hoy, ni va a cambiar en 100 años. En 100 años regresamos, bueno, yo no voy a estar vivo, pero quien regrese va a seguir en la misma. Si seguimos con dictaduras en Cuba, va a seguir la Constitución de 1940 a flote. Y dentro de 20 años, el tema de la Constitución de 1940 va a seguir ahí hasta que en Cuba no sea restituida. Hasta que el pueblo de Cuba no restituya su Constitución. Dentro de 20 años, dentro de 60 años, mientras haya dictaduras de cualquier índole en Cuba y no se haya restituido la Constitución de 1940,
va a seguir. El tema va a seguir. Y hoy dicen que es una labia. Mañana dirán en el vocabulario que se use dentro de 60 años. Pero va a estar ahí. Y va a seguir la muela, va a seguir la labia y va a seguir. Va a seguir. Entonces, no sé. Díganme ustedes, jóvenes cubanos, cuál es el miedo de hacer preguntas sobre esa constitución. Esa constitución no garantiza ni da paso definitivamente, y se lo estoy diciendo, no hay forma que bajo esa constitución haya otra dictadura. No la hay. No la hay porque el pueblo defendiendo esa constitución no lo va a permitir. Entonces, no hay otra forma, Esa constitución inclusive le previene al pueblo de Cuba otra dictadura. Otra dictadura está prevenida bajo la constitución de 1940. Esa constitución hoy, 2021, sigue tan fresca y tan legítima y tan legal como lo fue en el 1940. Que ustedes no la conozcan, pero si encima que no la conocen no les interesa conocerla, están fritos. Y le estoy hablando de cubano a cubano, están fritos, están quemados. Porque ustedes mismos le están dando luz verde para que la dictadura continúe ahí. Ustedes no tienen armas para enfrentarse a la dictadura. La única arma que tiene el pueblo cubano es su constitución. Es la constitución de 1940. Si ustedes tuvieran armas para enfrentarse y sacarlos del poder, yo me quedaba callado y decía, ok, pero aún así con las armas necesitan una bandera de lucha. Y la bandera de lucha no puede ser otra que devolverle al país su legitimidad como país y como república. Y eso solamente lo hace la Constitución de 1940. Quiero terminar esta noche dándole las gracias a todos los que se conectaron, Eduardo, Elena, y los que escuchen y vean esta directa mañana, pasado, y a los jóvenes en Cuba, vuelvo y le digo, no hay otra salida. Constitución de 1940 o dictadura. Ahí tienen dos opciones. O defienden la Constitución de 1940, aunque no la conozcan, pero se le está diciendo y confíen. Yo no la conocía y cuando la conocí me enamoré de ella. Me enamoré de esa Constitución. Me pareció que me estaban devolviendo lo que perdí por 30 años, que es mi república, mi país, mi tierra, mis montañas, mis palmas, mi pueblo. Y por esa Constitución voy a seguir dando muelas, gústele quien le guste y pese el que le pese. A la juventud cubana solamente les hago este llamado. Abran sus mentes, ábranse a conocer. No es solamente el que yo sé que tienen hambre, que están pasando la de Caín, que no tienen un par de zapatos que ponerse, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Eso ahora ustedes lo ven así, pero ustedes tienen, eso no está conectado con el que ustedes traten de conocer lo que es bueno para el pueblo de Cuba, lo que es bueno para ustedes como individuos jóvenes. Y lo que es bueno para ustedes como individuos y como jóvenes es la restitución de la Constitución de 1940 y que ustedes hagan el esfuerzo por conocer lo básico. No necesitan ni artículos legales ni nada. No, aquí si alguien a mí en Cuba me pregunta sobre la Constitución, le voy a hablar de cubano a cubano, de pueblo a pueblo. Yo no me le voy a ir, primeramente porque no soy abogado. Y segundo,
porque a lo que voy es a explicarles a ustedes de una forma sencilla lo que le está diciendo esa Constitución de sus derechos y deberes como ciudadanos cubanos y las leyes que los protegen a ustedes bajo esa Constitución. No les voy a hablar de otra. Para mí, la única Constitución legítima de Cuba es la Constitución de 1940. Tengan buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.